Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque esa palabra preciosa nos ha amado, nos ha bendecido, nos ha transformado. Así te pido, Señor, por favor, que el consejo de tu palabra llegue a tu pueblo, Señor, y que puedan ser bendecidos, edificados y transformados, Señor. Te suplico que esta semilla de palabra que vamos a sembrar en cada uno, Señor, lleve su fruto a tiempo y al 100 por 1, Señor. Bendecimos a tu pueblo y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición poder estar una vez más en conjunto, hermano, ahí en sintonía. Qué bueno que nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casita, ahí donde tú estás. De verdad que te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias al Señor porque eres un valiente, eres una valiente que anhela del Señor. Así es de que yo de verdad te bendigo porque estás buscando del Señor aún en estas circunstancias que son atípicas, ¿verdad? Que realmente el congregarse es una bendición, pero el congregarse virtualmente también requiere un poco más de esfuerzo. Así es de que te bendigo en el nombre de Jesús, y no porque sea difícil, sino porque es tan fácil distraerse. Así es de que yo te bendigo, amada familia de familias, hermano, que estás ahí en sintonía en este momento. Y quiero contarte pues que estamos contentos, estamos alegres de lo que el Señor está haciendo, pero antes quiero que me acompañes y que veas este video. Presta atención, por favor. Que Dios te bendiga, amigo y hermano que estás viendo este video. Estamos acá en nuestra iglesia, aquí en el Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, y estoy contento porque nos estamos preparando ya para poder empezar a tener nuestros servicios presenciales mientras lo podamos hacer. Pero me recuerdo del Salmo 84, verso 10, que dice: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso es poder estar reunidos en armonía, juntos con el pueblo de Dios en su casa. Así es de que, amado pueblo del Señor, amada familia de familias, mientras ese tiempo precioso de que nos podamos reunir y estar todos juntos las familias viene, preparémonos en nuestro corazón para que cuando ese día, este primer día venga, hermanos, celebremos una fiesta preciosa al Señor y que el Espíritu Santo llene nuestros corazones de esa bendición que es estar en la casa de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿te gusta estar en la casa del Señor? Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a recibir esa bendición preciosa. Recuérdate que la Biblia dice que Dios ha escogido el monte de Sión como su lugar de habitación. Y Sión es la iglesia. Así es de que te invitamos para que te prepares, pero sobre todo en tu corazón, para que ese día, cuando nos podamos venir, hermano, vengamos con corazones dispuestos a la casa de Dios. Tal vez tú que nos ves y no sabías nada de esto, pero que tú sabes y entiendes que la situación que se está dando en el mundo es atípica, pero que tú quisieras tener esa comunión con Dios. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida va a empezar a cambiar y pronto vas a anhelar estar en la casa de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Aleluya, qué bendición.
Bueno, como te podrás haber dado cuenta, ¿verdad? Estamos contentos pues por lo que el Señor está haciendo aún en este periodo que estamos experimentando, ¿verdad? Y es acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Bendecimos la vida, tu vida, amado hermano, amada familia, por tus aportaciones, por tus ofrendas, por tus diezmos, pero sobre todo también por el esfuerzo que tú haces, ¿verdad? Ahí, hermanos, ahorita vamos a ver un par de fotografías donde vamos a ver ahí cómo ha sido el proceso, y quiero contarte que la casa de Dios está quedando bellísima. Bueno, ya quedó bellísima. Este fin de semana fue... Bueno, los días entre el fin de semana fueron los definitivos para terminar el proyecto, ¿verdad? Y porque queremos que cuando tú llegues a la casa de Dios, hermano, llegues con una nueva expectativa, pero sobre todo que sepas pues que el Señor nos ha estado bendiciendo tu vida a través de su presencia. El Señor ha sido tan bueno y tan fiel, así es de que quiero que vayamos viendo algunas fotografías, ¿verdad? Son bastantes, pero quiero que veamos algunas. Ahí podemos ver cómo los hermanos, pues, ¿verdad?, que en su corazón ofrendaron no solo de su tiempo, sino de su economía también, ¿verdad? Están rajando el cemento de la iglesia, ¿verdad? Porque había unas rajaduras muy feas que había que hacerlas un poquito más grandes. Elías casi hizo un cañón del Colorado ahí, que cómo costó rellenar con cemento, pero qué bendición, ahí está el hermano Arturito también, ¿verdad? Que Dios los bendiga, ¿verdad? Podemos ir viendo cada uno de los procesos que se hizo, ¿verdad? Se rompió el concreto, se limpió, se le echó un líquido para limpiarlo bien, ¿verdad? Se echó agua para que no se levantara tanto polvo, ¿verdad? Después se tuvo que poner cemento, ¿verdad? Se tuvo que echar cemento. Ahí vemos a los hermanos trabajando, ¿verdad? Ahí está el hermano Marquito, hermano, poniendo el cemento, rellenando los cracks del cemento ahí donde nos reunimos, ¿verdad? De la iglesia. Hermano, hubieron unas partes donde sí se rellenó bastante con el cemento, pero todo con la finalidad de que la casa de Dios pues quede preciosa, ¿verdad? Después de que se puso el cemento, también se puso se le quitó, se emparejó, como que se alisó, se lijó para que pudiera quedar mejor, todo para que cuando se colocara el piso pues fuera y que quedara todo even, así bien parejito, ¿verdad? Después de esto se le colocó un pegamento especial, parece una pintura, parece una cobertura que se le puso a todo el piso, ¿verdad? Para después colocar el piso. Y ahí vemos a los hermanos, que Dios los bendiga. Miren, cada uno hasta hicieron como su puente yo dije, ¿cómo van a hacer para poderlo poner si está todo lleno de pegamento? Pero los expertos, ahí está el hermano Arturito, el hermano Marcos colocando el piso, hermano, fue una bendición. Nosotros también hicimos un poquito, ¿verdad? Aunque no lo crea, pues por lo menos pusimos uno o dos pisos, ¿verdad? Ahí para hacer la obra. Yo no sé si los hermanos están supervisando ahí lo que yo puse, ¿verdad? Pero qué alegre es estar en la casa de Dios, hermano, nos alegra. Y el último, me dieron la oportunidad de poner el último piso, ¿verdad? Y oramos, bendijimos el lugar, ¿verdad? Y vea cómo quedó de precioso, hermoso quedó el santuario, qué lindo quedó. Bendito sea el Señor, quedó, hermano, bellísimo. Me gusta cómo quedó. Que Dios bendiga a los hermanos que con su esfuerzo, al hermano Marco, al hermano Arturo, mi hermano Elías, que Dios los bendiga por su esfuerzo, por su colaboración, por su tiempo, por su economía, pero sobre todo por el amor a la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy, muy contentos, muy felices, ¿verdad? Este fin de semana estuvimos con mi familia, nosotros también
tratando de limpiar y de que quede bonito, ¿verdad? Lo fuimos a dar una limpiecita ahí al piso, ¿verdad? Nosotros nos tomamos un par de fotos ahí porque me gusta, estoy contento de cómo nos quedó el santuario para el Señor. Estamos esperando nada más el tiempo que el Señor nos dé el ok para que ya empezamos con nuestros servicios presenciales, pero mientras eso nos estamos preparando, estamos embelleciendo la casa de Dios, y eso me alegra porque quiere decir de que el Señor está en el asunto. Mire, este es un detalle de cómo el piso quedó, para que lo vea ahí con más detalle. Ahora es una bendición para nosotros. Así es de que pues esta noticia queríamos compartir con ustedes esta buena noticia, y esta noticia de bendición, que nos estamos preparando en la casa de Dios para que las ovejas, para que el pueblo llegue a la casa. Y no solo nos estamos preparando materialmente, decorando, arreglando la casa, sino que también estamos tomando las medidas necesarias para que cuando lleguemos no solamente nos sintamos bendecidos, sino seguros también, para que no tengas ningún temor de llegar a la casa de Dios. Así es de que, amado pueblo, amada familia de familias, esa es una noticia que queríamos darte, que nos ha puesto contentos, que la casa de Dios está quedando bellísima, está bellísima, ya solamente para que los adornos principales que eres tú como familia de familias lleguen y embellezcan aún más en la casa del Señor. Así es de que pues quiero en esta preciosa tarde compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre las promesas del Padre. No solamente me refiero a las promesas de Dios en general, sino que yo quiero que veamos en particular las promesas del Padre. Y porque el Padre dio promesas, el Hijo dio promesas, y por supuesto que el Espíritu Santo también dio promesas. Pero hoy quiero hablar de algo que el Señor puso en mi corazón, y quiero empezar con este verso de Números 23, 19. Yo sé que tú sabes que en el contexto de este verso, y entendemos que esta palabra la dijo Balaam, y de Balaam se dice que era el profeta, el hombre que tenía los oráculos de Dios. Dice, caído pero con ojos abiertos, ¿verdad? Yo entiendo que fue él, pero yo quiero que lo veamos en este ángulo, que yo quiero que lo entendamos, que aunque él estaba así, había un propósito de parte de Dios, habló de parte de Dios. Y dijo en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Entonces yo quiero partir de esta premisa de que cuando Dios da una promesa, hermano, siéntete dichoso, siéntete feliz, contento, porque definitivamente que el Señor va a cumplir todas y cada una de las promesas que el Señor ha hecho. De hecho, en el libro de Josué dice que tantas fueron las promesas que Dios, hablando del Padre, hizo, y no falló en el cumplimiento de cada una de ellas. Entonces, las promesas que Dios te ha hecho a ti, a tu casa, a tu familia, a tu vida en personal, hermano, cree que las vas a recibir. Ahora, el tiempo del cumplimiento, eso sí es otra cosa. Puede ser que el cumplimiento sea en el momento o que lleve algún tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de poner nuestra esperanza en la promesa de Dios, sin olvidar que Él opera, que Él trabaja, que Él trabaja con su pueblo según Él sabe. Nosotros no sabemos. Entonces, pero lo que sí tenemos que tener por seguro nosotros es de que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, verdad? De que Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. De hecho, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir de que en el único que nosotros podemos confiar y creer es en el Señor. Ahora, Él lo ha dicho, no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Qué precioso. Entonces podemos descansar en la firme palabra del Señor. De hecho, dice la Escritura, cualquier cosa, todas las cosas pasarán, pero mi palabra. En otras versiones dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces quiere decir
de que si el Señor lo ha hablado, descansemos en esa firme promesa de que el Señor lo va a hacer. Ahora, yo escribía aquí que Dios en su amor hizo promesas para aquellos que recibiéramos a su Hijo Jesús. Ahora, las promesas del Señor, aunque hay algunas promesas que son incondicionales, ¿verdad? Que son totalmente incondicionales, que no ponen ninguna condición. De hecho, para que nosotros podamos disfrutar de las promesas, sí tenemos que ser haber recibido y haber conocido al Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. De tal forma que si tú y yo hemos conocido al Señor Jesús, las promesas, las firmes promesas del Señor son nuestras. De lo contrario, dice la Escritura, que estamos sin Dios, sin esperanza y sin promesas. Y por eso quiero que veamos en Efesios capítulo 2 y verso número 12. Dice, recordad que en ese tiempo estabais primero separados de Cristo. Entonces note cómo el apóstol Pablo está enseñando y está diciendo, si estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Estaban extraños a los pactos de la promesa. Ajá, y aquí está. No tenían esperanza. Estaban sin Dios en el mundo. Aparte dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea que estaban separados, excluidos, extraños, sin esperanza, sin Dios y lejos. 6 cosas. ¡Qué terrible! Pero mire, pero ahora dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces quiere decir que para que nosotros podamos vivir, experimentar y disfrutar las promesas que Dios tiene, necesitamos la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto? Pues recibimos, a través de recibir el sacrificio en la cruz del Calvario de su Hijo. Hace más de 2000 años el Señor envió una promesa en Cristo Jesús, y todos los que recibimos, todos los que le creímos, todos los que le confesamos a Él y le recibimos en nuestro corazón, nos hace, hermano, participantes de la promesa de Dios por medio de su sangre, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aquí sí quiero que nosotros veamos que Dios no miente en cumplir su promesa. Si Él lo dijo, lo va a hacer, pero necesitamos nosotros estar en Cristo Jesús. De tal forma que si hay alguien que no está en Cristo, no está participando, no está disfrutando de las promesas que Dios tiene. Aquí está el pasaje bíblico. Entonces, pero todavía hay tiempo, hay esperanza, ¿verdad?, para que le entreguemos nuestro corazón al Señor Jesús. Por eso la iglesia de Jesucristo no debe de desperdiciar su tiempo cada vez que tenga la oportunidad de compartir el mensaje, de compartir el evangelio, de testificar de Jesucristo con aquellos que no le conocen. Ahora, como todos sabemos, la Biblia está llena de promesas hermosas, ¿verdad? Los estudiosos dicen que hay más o menos más de 3,000 promesas. Algunos dicen que hay 3,500 promesas, 3,356. Bueno, hay más de 3,000 promesas. Aunque yo siempre pienso que toda la palabra de Dios, toda, de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, es una promesa hermosa para aquel que atesora el mensaje de la palabra. Pero como bien te dije, quiero que le pongamos el ojo a las promesas del Padre. Hay muchas promesas, pero yo quiero darte unas que el Señor habló a mi corazón, porque veo como que hay una ruta de bendición para su pueblo. Entonces, quiero que me acompañes y vamos a ver entonces las promesas del Padre. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 9 y verso 11. Te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y esta es mi promesa, hablando del Padre, esta es mi promesa: nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. Mira qué promesa más hermosa la del Señor. Sabemos que esta promesa pues se la dio a Noé, a sus hijos y a los descendientes, ¿verdad? Desde el tiempo de Noé hacia nuestros días jamás ha habido una inundación
que acabó con toda la vida en el planeta Tierra. No ha habido. Sí, claro, han habido inundaciones, ¿verdad? Pero cuando la cosa se pone difícil, por muy fuerte que sea la inundación, ¿verdad? Hemos visto tsunamis, ¿verdad? Después de terremotos, tormentas, ¿verdad? Huracanes que traen agua, tormentas que traen inundaciones, pero nunca a la proporción que nosotros vemos en el relato de Génesis, que fue global, fue una destrucción total. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, y como Él es fiel a sus promesas. Ahora, lo firmó poniendo en el cielo un arco iris. Esa fue la firma que el Señor puso para un recordatorio de que Él nunca más iba a destruir la tierra con una inundación tan terrible, con un diluvio, ¿verdad? Entonces, la señal del pacto precioso que Dios puso, ¿verdad? En el arco iris, no lo tenemos que olvidar nosotros. Claro, el enemigo ha querido trastocarlo de una manera ofensiva y de una manera sucia, ¿verdad? Pero la promesa de Dios es firme. Fíjate que cada vez que hay una tormenta, cada vez que hay una lluvia, el Señor pone siempre la señal de su pacto. Y pues también nosotros fue el día sábado, ¿verdad? El día sábado fue, ¿verdad? Que estuvo lloviendo y hermano, ya de noche, ya estaba oscuro y de repente cambió el ambiente, se puso como amarillo el cielo. El viernes, ¿sí? Ok. Entonces, y se puso como amarillo el cielo, ¿verdad? Y salimos nosotros a ver y me sorprendí de ver que el cielo estaba amarillo y ya estaba oscuro. Nosotros ya estábamos en la casa y vimos la señal del pacto. Ahí tal vez no se alcanza a ver, pero se logra ver el arco iris que está ahí, que está marcando la promesa del Señor. Tomé otra fotografía, ¿verdad? Un poquito más cerca del arco iris, que nos recuerda la promesa del Señor. Pero también algunos hermanos enviaron sus fotos, ¿verdad? Y mire esta fotografía, hermano, esta pareciera como que la hubieran tomado con un dron o estuvieran volando. ¿Qué fotografía esta? La tomó Jeffrey, la familia Andrino, ¿verdad? Que cuando miro la foto que yo le tomé, yo orgulloso de mi foto que le tomé al arcoíris y veo esta belleza, pero me hace entender aún más porque es un doble arcoíris. La bendición de Dios siempre es hermosa y es preciosa. El Señor siempre nos bendice de doble manera. Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Entonces, no te preocupes. El Señor prometió, Él lo va a hacer. Quiero que veamos otra promesa del Padre. Y acompáñame a Éxodo capítulo 20 y verso número 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este pasaje es interesante. Es bien interesante porque nosotros hemos escuchado leído, hemos aprendido este pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Aquí viene la promesa del Padre. Para que tus días sean prolongados. Fíjate que quizás se había establecido cierto número de días para alguien, pero porque ha honrado a su padre, porque ha honrado a su madre, los días le son prolongados. Es decir, se les tiran los días. Aparte dice, tus días serán prolongados en la tierra que el Señor te dé. O sea que te está dando una heredad. Te está dando algo. Ahora, quiere decir entonces de que si nosotros honramos nuestros padres, nuestros días alargados, y el Señor nos va a dar una heredad para que tengamos una herencia. Bueno, aquí en este caso le estaba diciendo, te voy a dar una tierra para que habites. Quiere decir que antes no tenía, pero por honrar a su padre y a su madre, vino entonces esta herencia. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, pero quiero que nos vayamos a la carta a los Efesios capítulo 6 y verso 1 en adelante, y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Mire cómo empieza este pasaje, este capítulo. Entonces, lo vamos a concatenar con el pasaje de Éxodo 20. ¿Por qué? Porque está diciendo,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿qué es lo que marca? ¿Cómo, de qué manera se puede honrar padre y madre? Una de las primeras formas aquí es bien sencillito: obedeciendo. La obediencia trae bendición. La obediencia abre puertas de desobediencia. La desobediencia trae castigo. De tal forma que no nos podemos nosotros enojar, no nos podemos nosotros sentir si de repente hay un castigo, porque sabemos que tal vez hemos desobedecido. Entonces aquí vemos que al empalmar estos dos pasajes, vemos que entonces dice: tus días serán prolongados, vamos a tener una heredad, pero aquí vemos que para poder tenerlo se necesita la obediencia. Necesitamos ser obedientes. Ahora, la obediencia es general, ¿verdad? Hay obediencia particular que nosotros debemos de dar, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestros padres, a nuestras coberturas, a nuestras autoridades, sean seculares o eclesiásticas. Pero sigamos adelante. Quiero tal vez recapitular un poquito lo que hablaba. Una de las promesas del Padre que está en Éxodo 20:12 se da conforme nosotros honramos a padre y a madre. Dice: nuestros días serán prolongados en la tierra que el Señor nos da. Días prolongados, herencia. En Efesios 6:1 marca cómo lo podemos obtener, esta promesa: a través de la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dice. Ahora, porque este es el primer mandamiento con promesa. El verso 3, Efesios 6:3 dice: para que te vaya bien. Quiere decir entonces que esta promesa que Dios hace, si nosotros obedecemos, hace que nos vaya bien en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestra vida personal, con nuestros hijos, y que seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué promesa más preciosa la del Padre. Entonces, hemos visto que el Padre prometió no volver a destruir la tierra con una inundación. Vemos acá que viene largura de días, viene herencia, viene estar bien sobre la tierra cuando honramos por medio de la obediencia a nuestros padres. Quiero que veamos otra promesa. Esta promesa es bellísima, esta promesa es hermosísima. Lucas capítulo 24 y verso número 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Dice: pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces vemos aquí que esta promesa hermosísima del Padre era que iba a enviar al Espíritu Santo. ¡Qué hermosa promesa! Hermano, lo mejor después de haber conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador es tener esa amistad, esa comunión, el ser llenos, el tener al Espíritu Santo con y en y dentro de nosotros. Qué preciosa promesa que el Padre dejó. Pero aquí dice: permaneced. Entonces, como quien dice aquí que hay muchos que no tienen esta promesa del Espíritu Santo porque no permanecen. ¿Qué causa que alguien no permanezca? Pues que no crea, 1. 2, que no entienda, ¿verdad? 3, que no lo reciba, ¿verdad? 4, que tal vez esté siendo engañado. Y 5, que pueda estar siendo confundido. Te di 5 cosas que te pueden hacer no permanecer para recibir la promesa del Espíritu Santo. De hecho, hay muchos que en este tiempo dicen que el Espíritu Santo no es para este tiempo, ya no hay que hablar en lenguas. Muchos ni creen en el Espíritu de Dios. Pero entonces aquí vemos que solo el que permanece recibe esa promesa. Ahora, si el Señor lo prometió, ¿no lo va a hacer? ¿Acaso no dice la Escritura: vosotros siendo malos padres sabéis darle buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es para este tiempo. De hecho, estamos en la dispensación, en el tiempo de operación del Espíritu. Y claro, no porque en otro tiempo no haya operado, porque el Espíritu Santo es Dios.
Y Él estuvo desde la creación y va a estar hasta el final también. Ahora, pero en particular nosotros hemos tenido ese acercamiento tan hermoso del Espíritu de Dios. Pero sí dice la Escritura que debemos de permanecer. Ahora, esto de permanecer nos lleva a Hechos capítulo 1 y verso 4. Estamos viendo la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y reuniéndolos, mira, ¿qué otra cosa se necesita para recibir la promesa del Padre? Reuniéndolos, les mandó. Quiere decir de que no solamente se reúnen, sino que son obedientes, les mandó. Esto nos habla de obediencia, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces aquí vemos permanecer y en el otro pasaje vemos esperar. Muchos se desesperan y pierden lo que esperan, pero aquel que permanece y que espera va a recibir la promesa del Padre. Y mira cómo termina este verso, lo quiero enfatizar porque dice, lo voy a volver a leer. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¡Qué promesa más hermosa! Y esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Porque puede ser que el Espíritu de Dios, tú que lo anhelas, tú que deseas, que tal vez todavía no hablas tus lenguas, pero que quieres esa llenura del Espíritu Santo, dentro de pocos días el Espíritu Santo te va a llenar, si lo crees y lo buscas y lo anhelas. Esta es una promesa poderosa y está en un eterno presente. Si lo crees y lo recibes, dentro de pocos días tú vas a recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ser lleno, hablar en otras lenguas. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Entonces, esa es una promesa hermosísima de Dios. Ahora, quiero que veamos algunos detalles acerca de esta promesa del Espíritu Santo dada a la iglesia, porque prácticamente Dios lo firmó y lo selló en el Pentecostés. Y te voy a decir por qué. Porque el Señor Jesucristo ha dicho, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto, ¿verdad? También dice, los reunió y les mandó que esperaran la promesa. Y ese día llegó. Recordémonos que según nosotros vemos y hemos aprendido, ¿verdad?, que habían más de 500 personas o como 500 personas reunidas en el aposento alto y se empezaron a desesperar algunos, ¿verdad? Se empezaron a ir, dijeron no viene, se tarda, no es cierto, no es real. Como igual pasa hoy, muchos se desesperan y por eso no reciben la promesa del Espíritu Santo. Hasta que llegaron 120. Quedaron solamente 120 en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió. Entonces dice en Hechos 1:8, un pasaje bien conocido, ¿verdad? De hecho es una de las columnas de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor cumplió su promesa en Pentecostés. Y fíjense que no solamente cumplió la promesa de enviar al Espíritu, sino que con esa promesa nos llenó de poder. ¡Aleluya! Ahora, este poder es hermosísimo. No quiero hablar tanto ni de dunamis, ni de exousia, porque pues estoy hablando lo en general. El Espíritu Santo nos dio poder, nos capacitó, nos llenó. Hermano, qué hermoso. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, que ha recibido la promesa del Padre, Espíritu Santo, está lleno de poder. Él, aunque vengan problemas, él confía en Dios. Aunque le digan cualquier cosa, aunque le den un diagnóstico contrario, sigue confiando en el Señor. Pero eso no lo puede hacer alguien que no haya recibido la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? La Escritura dice en Gálatas capítulo 3 y verso 14, esto es bellísimo hablar de las promesas del Padre. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Qué hermoso, porque en Hechos 1:8 nosotros vemos a los judíos.
Ahí vemos nosotros que el Pentecostés se dio a un grupo de judíos en el aposento alto, pero también era para los gentiles. En la casa de Cornelio sucedió lo mismo. Y dice aquí, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Sabes por qué otros no reciben la promesa del Espíritu Santo? Porque no tienen fe. Claro, si no creen en el Espíritu, si no creen que los dones son para ahora, si no creen que el hablar en lenguas es para este tiempo, no tienen fe. Entonces por eso no lo reciben. La palabra es bien clara. Es bien clara la palabra. También dice la Escritura en Efesios 1:13. Entonces vemos que la promesa del Padre, la repite el Señor Jesús. Esperen la promesa del Padre, no salgan. Dice, esperen, manténganse, ¿verdad? Y entonces viene, nos da poder, pero tenemos que creer, es por la fe. Pero ahora, aquí, para los que lo hemos recibido, dice que se convierte en un sello. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a detener aquí un poco. Porque, ¿para qué serviría? ¿Para qué puede servir que el Espíritu Santo ponga un sello en aquellos que lo creen, en aquellos que lo reciben? Pues te lo voy a decir así sencillo, para hacer la diferencia. Entonces, hay quienes han sido sellados con la promesa del Espíritu Santo y otros no. Entonces hay una diferencia. Ahí se ve claramente una diferencia. Pero ¿qué lo hace? El que unos no creen y que el otro sí cree. Que el otro lo anhela, el otro no lo anhela. El otro lo recibe, el otro no lo recibe. Y dice el verso 14, que aparte de que es un sello, nos es dado como garantía de nuestra herencia. Entonces quiere decir que para que nosotros obtengamos la herencia de esta promesa, nos tuvieron que haber sellado con la promesa del Espíritu Santo. Pueblo de Dios que nos ves, que todavía no has sido lleno del Espíritu de Dios, que todavía no hablas tus lenguas, yo te invito para que lo busques, que lo anheles, que se lo pidas al Señor. Vimos en el pasaje anterior que si lo crees, dentro de pocos días el Señor te lo va a dar. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermano, cuando dice garantías, nosotros podemos entender también como quien dice, bueno, voy a cumplir mi promesa de llevarte hasta el final, pero para que me creas que lo voy a hacer, te doy el Espíritu, te doy de mi Espíritu, dijo el Señor, te doy mi Espíritu como garantía. Hermano, qué hermoso, qué precioso, qué poderosa esta palabra, las promesas del Padre. Entonces vemos aquí la promesa del Padre Espíritu Santo, la promesa del Padre Espíritu Santo, nosotros tenemos que permanecer. Tenemos que esperarla, tenemos que ponerle fe y sobre todo entender que nos dio una garantía, nos fue dado como garantía de que el Señor va a cumplir todas sus promesas en nosotros. Ahora, vayamos un poquito más adelante y veamos otra promesa del Padre. Y esta la vemos en Hechos capítulo 7 y verso 17. Dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, mira, a medida que se cumplía el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Hermano, qué impresionante. Recordémonos que cuando hubo aquella hambruna, como cuando hubo aquella necesidad en medio del mundo pasado, y vemos que tuvo que salir Abraham de su tierra y trasladarse a Egipto. Dice la Escritura que iban como 70 personas. Como 70 personas iban en total, llegaron y se ubicaron en la tierra de Gosén. Nosotros lo sabemos, 70 personas. De 70 personas empezó a transcurrir el tiempo, 400 años más o menos, poco más de 430 años, 400 a 430 años, para que el cumplimiento de la promesa llegara y el pueblo se empezó a crecer y a multiplicar. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la promesa del Padre es crecimiento y multiplicación. Y esa es una promesa poderosa. Claro, a ellos tardaron 430 años
en que se cumpliera esa promesa. Ahora, pero ¿qué marcó? Dice que se multiplicaban en Egipto. Y quiero que sepas que Egipto es figura del mundo, o el mundo es figura de Egipto ahora en este tiempo. Nosotros como pueblo de Dios estamos ahora en una situación que estamos en nuestras casas, pero eso no quiere decir de que la palabra esté encerrada. La palabra se multiplica, la palabra crece, la palabra se desarrolla, porque podemos alcanzar por medio de las redes sociales, hermanos, lugares, y podemos llegar a lugares donde ni siquiera nos imaginamos, hermanos, lugares extensos que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿cómo lo firmó el Señor esta promesa? Es decir, ¿cómo la cumplió? Dice en Hechos capítulo 7 y verso 20, versos más abajo, dice: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Pero yo quiero que veamos que esta promesa se cumplió con el nacimiento de Moisés. Claro, no fue así, transcurrió mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? Dios cumplió su promesa. Ahora, el crecimiento, ¿hacia dónde los llevó? A que saliera un libertador. Hermanos, si eso es lo que pasó hace 2000 años con nosotros. Amén. Hace 2000 años vino nuestro libertador, se llama Jesucristo. Ahora, traemos la enseñanza para este tiempo presente, porque nos dirá, pastor, pero ¿qué figura tiene para nosotros? Ese, que ahora donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Puede ser que ahora estemos transmitiendo desde nuestra casa, pero aquí se puede sentir la presencia del Señor. En tu casa puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Y aunque quizás haya oposición, más poderoso es el Señor, más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y recuérdate que a nosotros se nos ha dado la llave de David, el secreto de la llave de David. Hermano, que no se te olvide. Dice la Escritura, pero tenemos que entender el pasaje, porque dice, a nosotros se nos ha dado la llave de David. Dice, una llave que abre, una llave que cierra, es una llave poderosa. Pero cuando nos dice, te he dado, ahí está la puerta abierta, y te he dado la llave de David, quiere decir de que la llave de David no era para abrir la puerta, porque la puerta ya estaba abierta. La llave de David, porque se lo dicen a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? La llave de David significa el amor entre hermanos. Qué importante es entonces que tengamos amor los unos por los otros. Hermano, el amor entre hermanos opera la llave de David. Cuando hay amor genuino entre hermanos, no un amor fingido, un amor real entre hermanos. En la iglesia de Filadelfia, que es la que se va, que es la que es arrebatada, ellos tienen la puerta abierta. Ahora, y la llave la usan no para abrir sus propias puertas, sino para ir y abrir las puertas de aquellos que están encerrados en cárceles, que están encerrados quizás en angustia, en enfermedad, en depresión, en confusión. La llave de David, esa es la que nos va a abrir. Pero entonces vemos aquí el cumplimiento. La promesa del Padre es crecimiento y multiplicación. ¡Qué bendición! Ok, vamos un poquito más adelante. ¿Qué otra promesa? Esta promesa es la más hermosa de todas. Mira, dice Hechos capítulo 13 y verso 23. De la descendencia de este, es decir, de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, a Jesús. ¡Aleluya! Después de que Juan predicó antes de su venida. Oh, qué interesante. Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahora, la promesa ha sido dada. Juan capítulo 3 y verso 16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en él crea y lo reciba y lo acepte tenga vida eterna. Entonces, pero aquí, hermano, el arrepentimiento es lo que activa el cumplimiento de esta promesa. Alguien que no se arrepienta, alguien que no se ha arrepentido, que no busca al Señor, no puede recibir la promesa de Jesús. No puede recibir la promesa del Padre que la dio en Cristo Jesús. Ahora, qué hermosa es la promesa, porque, hermano, era una promesa que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, caminó con nosotros. Hermano, estuvo aquí hace más de 2000 años caminando con sus pies santos sobre esta tierra. Amén. Señor. Pero aún no todos lo han recibido. No todos creen a esa promesa de Dios. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, tal vez
no solamente se pierden por los que no reciben esta promesa, ¿verdad?, de Cristo Jesús, del sacrificio, sino porque no aceptan el sacrificio redentor del Señor Jesús. El no recibirlo es como decir, no me interesa, no tiene valor lo que Jesús hizo. Hermano, con su muerte en su cuerpo, al derramar su sangre, Él concilió, hermano, a toda la creación. En Él se cumplió la promesa del Padre de que nos iba a traer un Salvador en Cristo Jesús. Por eso, hermano, siéntete dichoso y feliz de que nosotros hemos experimentado esta promesa del Padre. Qué hermoso es el Señor Jesús. Y tú puedes ser partícipe compartiendo de Jesucristo a los que no le conocen. Vamos a ver otra promesa. Y esta es preciosa porque una de las promesas que Dios le ha dado a sus hijos, el Padre ha dado la promesa de que somos herederos. Fíjate, en Gálatas capítulo 3 y verso 29 dice, y si sois de Cristo, ¿cómo? La promesa del Padre en Cristo Jesús, si lo recibimos, entonces es decir, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Qué impresionante, porque entonces no se necesita ser judío, ni israelita, ni haber nacido allá para ser descendiente de Abraham, sino que simple y sencillamente ser de Cristo Jesús. Si ya le recibimos, si ya le aceptamos, aunque haya muchas personas que lo nieguen o que no lo entiendan, que no lo reciban, somos descendientes de Abraham por la promesa. Y si somos descendientes de Abraham, somos herederos, aleluya. Amén. La herencia es de nosotros. Ahora, porque aquí hay un proceso, y hay un proceso precioso. Empezamos aquí, si somos de Cristo, somos descendientes, y si somos descendientes, somos herederos. Ahora veamos Gálatas 4:28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, dice, sois hijos. Entonces aquí ya vimos, somos de Cristo, descendientes, herederos, hijos de la promesa. ¡Qué precioso! Vemos cómo vamos subiendo de nivel. Hijos. Ahora, Romanos capítulo 8 y verso 17 dice, y si somos hijos, aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. En Cristo Jesús. Dice, y si hijos, herederos, aleluya. Entonces quiere decir que como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, tenemos herencia, de verdad. Ya no era nada más por la promesa. En Gálatas 3:29 dice que era una promesa, pero aquí es porque ya somos hijos de Dios. En Romanos 8:17, y si hijos también herederos. Pero hermano, qué poder de esta promesa, porque dice, fíjese, herederos de Dios. Hermano, si Dios es dueño del universo, amén. Dios es dueño de todo lo creado. Dios es dueño de todo lo que existe, de lo que vemos, de lo que no vemos. Dios es dueño. A Dios le pertenece. Y dice que nosotros somos herederos de Dios. Hermano, esto es incomprensible, pero gracias, Padre. Pero no se queda ahí. Dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Hermano, qué poder el sacrificio de Cristo Jesús. Su sangre preciosa, hermano. Mire, qué amor que nos hace coherederos con Cristo Jesús, nos pone con Él, hermano. Ahora, aquí viene la determinante para recibir esta promesa de herencia y coherencia, de recibir nuestro patrimonio personal y compartir el patrimonio personal de Cristo Jesús. Aquí dice, si en verdad padecemos con Él. Aquí hay un determinante. Aquí hay una condición. Hay quienes no soportan nada. Hay quienes, hermano, si alguien no lo saluda, ya dice, ya no van ni a la iglesia. Y se olvidan de Dios por completo. Si alguien no lo recibe, si alguien no lo mira, si alguien no le escribe, si alguien no le textea, si alguien no lo llama. Hermano, no están acostumbrados a sufrir. No están acostumbrados. Su resiliencia, hermano, está en cero. Ahora yo les llamo a ellos, y tú ya lo sabes, yo les llamo. A ver, te pregunto, tú que me estás poniendo atención, y te agradezco que nos dejes entrar a la comodidad de tu casa. ¿Qué tipo de cristiano les llamo yo? A ver si se recuerda. Cristal. ¿Verdad? Sí, muy bien, ya, ¿verdad? Cristianos de cristal. Pastor, porque son bien finos. No.
porque no aguantan nada. En el momento de la prueba se rompen fácilmente. Hermano, nosotros necesitamos ser cristianos templados, hermano, que no nos rompemos tan fácilmente, que somos duros, somos fuertes. Amén. Hace mucho tiempo, yo era un teen todavía, ¿verdad? Leí un libro que me bendijo mucho, que se llamaba Para que aprendas a ser duro. Ahora, pastor, como quien dice, que le hicieron de una vez así sentimientos, de una vez feo. No. Hablaba la vida de un evangelista, hermano, que sufrió por todos lados, pero que siempre permaneció haciendo la obra del Señor y vio el mover y la recompensa del Señor, pero aprendió a ser duro, es decir, a no quebrarse ante las circunstancias, a no quebrarse ante quizás la soledad, a no quebrarse quizás ante el no sentirse amado, porque hay momentos en que el Hijo de Dios no se siente amado, hay momentos en que el Hijo de Dios se siente solo, ¿verdad? Hay momentos en que el Hijo de Dios necesita escuchar una palabra. Y no me estoy refiriendo solo a las ovejas, sino a los pastores también. ¿Verdad? Nosotros los pastores tenemos un hermoso privilegio que les hablamos, llamamos a las ovejitas, les escribimos, aunque hay algunos que no contestan o que no nos responden, pero de todas formas nosotros lo hacemos con mucho amor. Pero mire, le voy a poner el dedo así en la llaga ahorita. ¿Cuántas veces has llamado tú a tu pastor? ¿Cuántas veces has orado por tu pastor? ¿Cuántas veces le has texteado a tu pastor y le has dicho, ¿cómo estás, pastor? Mi pastor, ¿cómo está? O le has llamado, ¿cómo está, pastor? Aunque nadie me diga amén. ¿Amén? Y no por eso quiere decir que nosotros nos desmoralizamos, no. Gracias a Dios el Señor siempre guarda un remanente de ovejitas que lo llaman a uno, que le textean y que están ahí pendientes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén. Hermano, pero entonces, ¿qué necesitamos? No ser cristianos de cristal, que nos rompemos con cualquier cosa, sino que fuertes en el Señor. Ahora, avancemos un poquito más. Ahora, fíjese que esta herencia se recibe por medio del Evangelio. Efesios capítulo 3 y verso 4 dice, en vista de lo cual, leyendo, mire qué importante es leer entonces. Sí, pastor, viera que yo leo las noticias. Hermano, por eso es que a veces tienen los nervios así de punta muchos, ¿verdad? Leamos la palabra de Dios. Dice, por lo cual, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender. Qué importante. Cuando lees, comprendes mi discernimiento del misterio de Cristo. Cuando leemos, comprendemos, entonces viene un discernimiento de parte de Dios. Verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer. Hermano, conocer, pero fíjate, dice, a los hijos de los hombres como ahora se ha sido revelado. Entonces va en aumento, esto va creciendo. ¿Cómo nos fue revelado? A sus santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Entonces aquí vemos que cuando leemos, viene una comprensión, viene un discernimiento, un conocimiento y una revelación. 5 cosas, hermano, 5 cosas que nos vienen porque somos herederos de Dios. El verso 6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente. ¿Participando de qué? De la promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mediante el Evangelio. Aquí vemos otra determinante, hermano, otra condicionante, otra condición bien poderosa por medio del Evangelio. Hay quienes rechazan el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, al rechazarlo, Dios como no obliga a nadie, el reconocer y el recibir a Cristo es voluntario, ¿verdad? Pero los que rechazan el Evangelio, entonces no reciben las promesas, no son herederos, no van a heredar. Van a heredar quizás otras cosas, pero no cosas de bendición. Entonces aquí tenemos que poner ojo a este verso de Efesios 3, 4 y 5, hermano. Tenemos que ponerle el ojo. Leer, comprender, discernir, conocer, revelación. 5 cosas bien importantes. 5, entonces, pero empieza leyendo la palabra de Dios. Yo no me canso de decir, el grupo de lectura que tiene mi esposa es tan precioso. Ahora, y le voy a decir, porque ellas están leyendo la palabra constantemente. Creo que ya han leído 2 o 3 veces la Biblia completa y ahí comparten las ideas, están leyendo los pasajes de la Biblia. Hermano, cuando uno lee, comprende.
Solamente así el mensaje, la lectura de la palabra de Dios enriquece y fortalece. Quiero que vayamos un poquito más adelante y que veamos, mira, otra promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de la herencia, de cómo Dios nos prometió herencia. Pero quiero que veamos solamente, porque dice, todo empezó con Abraham. Empezó todo con Abraham. Ahí a Abraham Dios le dio la promesa, pero claro, Dios le dio varias promesas a Abraham. Yo solamente te voy a hablar una promesa que Dios le dio a Abraham, pero que se convierte en muchas. Aunque sería un estudio muy precioso buscar en la palabra las promesas dadas a Abraham. Qué hermoso sería que los pudiéramos buscar. Sería un trabajo extenso, ¿verdad? Extenso, buscar en toda la Biblia todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero quiero darte solo una, Génesis 12:2. Y aquí vamos a ver que es multifacética esta promesa. Dice, haré de ti una nación grande. Imagínense, y no tenía heredero. Iba a recibir herencia y no tenía heredero. Tenía para heredar y no tenía heredero. Haré de ti una nación grande. 1, te bendeciré. 2, ya solo con eso, que el Señor te diga, te voy a bendecir. Qué hermoso. 2, número 3, engrandeceré tu nombre. ¿Quién no conoce al padre Abraham? Si hasta el mundo lo conoce, aunque hay muchos que no lo reciben y no lo creen. Hasta, hermano, en otras latitudes, otros países, reconocen al padre Abraham. Entonces, nación grande, 1, te bendeciré. 2, engrandeceré tu nombre. 3, serás bendición. Aquí ya no solo va a recibir, sino que se va a convertir en una bendición, Abraham. ¿Y dónde radica la bendición? Es número 4. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Número 5. Fíjese cómo viene una protección de parte de Dios para Abraham. Una protección. Y aquí dice, al que te maldiga, maldeciré. Número 6, hasta el número de hombre. Pero aquí ya no es protección, sino que aquí ya es una defensa de parte de Dios en Abraham. Y esa promesa es para todos, porque nosotros somos descendientes, si somos de Cristo, dice que somos descendientes de Abraham, según la promesa. Y dice, y en ti, aquí es donde se marca la pauta, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, qué bendición, qué promesa, qué poder hay entonces en la promesa del Padre. Porque aquí solo vemos un pasaje, pero esta promesa es multifacética, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que hacernos una pregunta. Ya casi estoy terminando, pero al final quiero pasar un video, así es de que quiero que lo vean, lo preparamos con mucho cariño, ¿verdad? Pero al final, después de que oremos, vamos a pasar un video bien precioso y quiero que nos acompañes hasta el final. ¿Qué es necesario para obtener las promesas? Aquí está el determinante, porque muchos no experimentan la bendición del cumplimiento de las promesas. Y dice la Biblia en Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces vemos dos cosas. 1 es la paciencia. Y 2, el hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí me llama a mí entonces de una actitud, ¿verdad? Debo tener actitud de paciente. Y el otro es una acción, actitud que me lleva a una acción. Actitud de paciente, acción es rindo mi voluntad a Dios. Yo te preguntaría a ti esta tarde, amado hermano que nos ves, ¿estás dispuesto a rendir tu voluntad al Señor? Muchos fácilmente pueden decir sí, pero no es nada más de decir sí, sino que es de creer de verdad. Rendir la voluntad, entender lo que es la promesa, el cumplimiento de la promesa. Por eso nuestros labios no tienen que ser tan fáciles de prometer a Dios y no cumplir. Puede ser de que tal vez no has recibido la promesa de Dios porque tú mismo has prometido y no has cumplido al Señor. Así dice la Escritura. Dice, si tú prometes algo al Señor, apresúrate a cumplirlo.
Puede ser que le esté hablando a algunos que le hayan prometido a Dios y no hayan cumplido. Señor, si me sacas de esto, te voy a buscar, te voy a obedecer, te voy a hacer, y no lo ha hecho. El tiempo ha pasado. Y el Señor te pregunta esta tarde, ¿estás dispuesto a hacer mi voluntad? Entonces, para recibir el cumplimiento de la promesa, paciencia y hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos concluir el mensaje de esta tarde? Hablando de la promesa del Padre. Que podemos descansar en la seguridad de las promesas del Padre. Este pasaje de Hebreos capítulo 6 y verso 13, en algunas Biblias dice, por eso lo puse ese título, seguridad de la promesa del Padre. Quiere decir de que lo que el Padre prometió, y regreso al pasaje, lo que el Padre prometió, lo que Dios prometió lo va a cumplir. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mire esto, hermano, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Marco ciertamente, ciertamente, o sea que el Señor lo está asegurando 2 veces. Como quien dice, como cuando el Señor Jesús decía en su ministerio, en verdad os digo, ciertamente, esa es la promesa del Padre, la va a cumplir. Lo que tú y yo tenemos que hacer es pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle nosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos ayude a ser pacientes y esperar en Él en todo tiempo. Pero también quiero hablarte a ti, amado hermano, que estás ahí escuchando, que estás ahí. Al final quiero pasar un video, pero quiero bendecir tu vida y decirte que Dios te ha prometido cosas grandes. Dios yo estoy seguro que Dios te ha hecho promesas. Entonces, todos juntos vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para esperar el cumplimiento de la promesa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ahí veas a tu pueblo, aquellos que están viendo ahora o que quizás lo van a ver después. Por favor, Señor, que el cumplimiento de la promesa venga sobre sus vidas, Señor, pero dales la paciencia, ayúdalos a hacer tu voluntad para que entonces venga el cumplimiento de esa promesa, Señor. Te pido que la palabra sembrada en sus corazones pueda, Señor, traer bendición sobre sus vidas y que cada uno, conforme a tu gracia, Señor, sea bendecido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero, antes de que pasemos este video, lo tenemos ya listo ahí, ¿verdad? Sí. Quiero contarte que preparamos este video. Esta es una colección de las fotos que tú mismo puedes encontrar en Facebook. Están desde enero hasta el 15 de marzo, que fue el último día que nos reunimos. Y yo, orando al Señor, ¿verdad? Y recibiendo esta administración preciosa. A mí me gusta estar en la casa de Dios. Y yo sé que el Señor pronto nos va a permitir estar juntos en su casa una vez más. Así es de que yo quiero ministrarte esto en tu corazón, ¿verdad? Son los servicios que tuvimos de enero al 15 de marzo, que fue el último día de nuestro culto presencial, pero esperamos pronto estar juntos y nos estamos preparando, embelleciendo la casa de Dios, pero también preparémonos en nuestro corazón para que cuando lleguemos nuestro corazón esté alegre en la casa de Dios. Me gusta estar en la casa del Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Mira este video. ¿Cuántos han venido a adorarle a Él? Oh Señor, disfrutamos estar en tu presencia.
Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza. Cambia tu dolor por una canción, celebra lo que hizo.